Venimos con un corazón gozoso, Señor, y agradecido, mi Dios, porque has sido bueno, porque has tenido cuidado de nosotros, Señor. Cada día son nuevas tus misericordias. Gracias, Señor. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no glorificarte, Señor? Si vemos, Señor, cuánta gente, Señor, padeciendo, Señor, o que ya no están presentes, mi Dios, y por tu misericordia nosotros aún estamos aquí, con la finalidad, Señor, de siempre adorar al que merece toda la honra y toda la gloria. Te rogamos en esta mañana, Señor, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, el que se haga presente y manifiesto en nuestras vidas, Señor. Que sea Él el que quite todo estorbo, todo peso, Señor, todo cansancio, mi Dios, y que podamos tener esa libertad, Señor, de adorarte, de escuchar tu palabra, de poner atención, mi Dios, a la palabra que tú tienes en esta mañana. Que todo lo que hagamos te glorifique, que todo te exalte a ti, mi Dios, que tú seas el centro de nuestra reunión. Porque dice tu palabra, Señor, que tú habitas en medio de un pueblo que te adora, Señor. Y a eso hemos venido, mi Dios, y sabemos que tú ya estás presente aquí. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder, Señor, a enseñar las verdades que tú tienes en esta mañana, y que todo lo que se haga aquí en esta tu casa, Señor, que te glorifique a ti, mi Dios. Dale sabiduría, Señor, dales de tu Santo Espíritu a cada maestro, Señor, para que puedan instruir a esas criaturitas, mi Dios. Y a nosotros ayúdanos a estar, Señor, atentos y prestos para escuchar tu palabra. Bendice a cada hermano que se ha hecho presente, a cada hermano que nos esté escuchando. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a comenzar nuestra clase en esta mañana. Seguimos con el libro de Timoteo, con las cartas a Timoteo. Vimos la semana pasada, ¿verdad? Cómo la advertencia que Pablo le da a Timoteo sobre cómo él debe de pararse firme sobre las falsas enseñanzas. Es el encargo que Pablo le está dando. Ahora le está diciendo cómo deben de ser las relaciones personales en el ministerio cristiano. ¿Cómo deben de ser las relaciones entre nosotros como cristianos? ¿Cómo deben de ser las relaciones entre nuestros pastores y entre nosotros como cristianos, verdad? ¿Cómo debemos nosotros, diferente a cómo son las relaciones humanas allá afuera? Las relaciones humanas, hermanos, afuera nos dice que las relaciones humanas es el arte de llevarse bien con los demás. O sea, es facilito. Usted busca personas que sean afines a usted, personas que se lleve bien con usted, personas que sean de su mismo lugar de nacimiento, de su mismo país. No sé qué busca usted en una relación humana, pero Pablo está aquí preocupado por las relaciones, cómo se deben de funcionar las relaciones dentro de la iglesia. No tanto de llevarme bien, ¿verdad? No tanto, sino cómo debemos portarnos nosotros como cristianos, cómo deben de ser nuestras relaciones. Entonces Pablo le está encargando a Timoteo, todavía le está dando instrucciones, y de una manera como enérgica, de una manera con autoridad, pero a la vez de una manera paternal, porque Pablo, ¿verdad?, está viendo a Timoteo como ese hijo, el cual, ¿verdad?, se cree que Pablo haya, por la predicación de Pablo, Timoteo se haya convertido al evangelio. Y entonces cuando Pablo regresa después de ese viaje misionero, regresa en su segundo viaje misionero y toma a Timoteo que lo acompañe, ¿verdad?, a su segundo viaje misionero. Y entonces empiezan a establecer una relación, ¿verdad?, una relación más estrecha. Entonces de ahí, de esa manera, él está diciendo, esa relación que tenemos me ayuda, ¿verdad?, a poderte ministrar a ti, a orar por ti. Ahora Pablo está encarcelado, Pablo está prisionero, pero él todavía dice, yo estoy prisionero, pero tú estás libre. ¿Para qué? Para que tú ministres, para que hagas obra de evangelista, para que tú te muevas, para que tú seas mis pies. Así como usted y yo somos los pies de Jesucristo, somos las manos de Jesucristo y somos los labios de Jesucristo para hablar sus verdades. Así Pablo le está encargando a Timoteo de una manera enérgica, pero también con un amor fraternal, cómo deben de relacionarse. Pero no nada más le está encargando, sino lo está ministrando, de qué manera debe de conducirse Timoteo. Y de otra manera, pero no nada más le está ministrando, sino también está orando por él.
Él. Y esa debe ser nuestro deseo y nuestra manera de actuar. Para eso son estas cartas pastorales. No están, sí es cierto que es mucho para el liderazgo, es mucho para los pastores de cómo se debe de organizar la iglesia y cómo los requisitos que deben de tener los obispos, los requisitos que deben de tener los diáconos. Pero más que nada también son para nosotros de cómo deben de ser las relaciones entre nosotros como cristianos. Eso es lo que está sucediendo en esta carta que Pablo le está mandando a Timoteo. Fíjese lo que acabamos de estar en la convención. Si usted no fue, se la perdió. Yo no fui el jueves, pero lo escuché toditito y me gocé tanto en esa predicación, pasando la antorcha a las nuevas generaciones. Pasa la antorcha. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pasándole la antorcha a Timoteo. Timoteo era joven. Entonces Pablo ya está a punto de ser ejecutado. ¿Y qué está haciendo Pablo? Pasándole la antorcha para que continúe la próxima generación. Y esa debe ser la labor nuestra, de nosotros ayudar a las nuevas generaciones. ¿Para qué? Para que ellos también, ¿verdad?, sean llenos del poder del Espíritu Santo y que sean imitadores. Dijo Pablo, ¿verdad? Pablo tenía esa convicción bien firme: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Jesucristo. Eso lo pudo decir Pablo. ¿Lo podemos decir nosotros? Sean imitadores de mí, así como yo soy de Jesucristo. ¿Podemos tener esa convicción, usted y yo, de poder decir eso? Entonces, hermanos, eso es lo que está haciendo Pablo, pasándole la antorcha a esta nueva generación que es Timoteo, ¿verdad? Y entonces vemos, hermanos, como le digo, las relaciones humanas. Vamos a ver las relaciones entre cristianos, no tanto relaciones humanas, pero yo le traigo el concepto de relaciones humanas. Es el arte de llevarse bien con los demás. O sea, usted fácil se lleva bien con alguien que platique con usted, que sea afín a usted, ¿verdad? Yo no sé qué buscará usted en una relación, ¿verdad? Cuando buscamos una pareja, ¿qué busca en esa pareja? Cuando busca un amigo, ¿qué busca en ese amigo, verdad? La afinidad. Pero nosotros aquí ya no estamos como amigos ni como buscando pareja, sino buscando la unanimidad de la iglesia. Entonces, ¿qué buscamos en nuestras relaciones como cristianos? Yo no sé si usted tenga algún concepto. ¿Qué busca en una relación? Ahora, ¿qué busca en una relación en la iglesia? Yo miraba y digo, Señor, ¿qué es lo que buscamos en las relaciones entre nosotros? Buscamos que haya sinceridad, que haya un corazón limpio. Buscamos que haya amor a Dios sobre todas las cosas. Buscamos que esa persona sea llena también del Espíritu Santo. Buscamos que podamos nosotros caminar juntos y tener un mismo objetivo, que nuestro objetivo sea Jesucristo. Eso es lo que nos lleva a una buena relación, cuando caminamos en el mismo canal, cuando caminamos en el mismo sentido, cuando no andamos fluctuando, cuando no andamos a medias aguas, sino que vamos hacia el mismo objetivo, que es Jesucristo. Usted y yo, ese tipo de conversaciones son las que deberíamos de tener. Y yo me gozo porque mis amigas que tengo, pues son mis hermanas, ¿verdad? Y son cristianas, gloria a Dios. Las amigas que tengo son cristianas y le glorifico a Dios. Tengo amigas también que no son cristianas, pero yo quiero ser testimonio para ellos. Quiero que la luz de Cristo brille para que ellos puedan entender que al Dios que yo sirvo brilla, que el Dios que yo sirvo es verdadero. Entonces esas son las relaciones que nosotros buscamos. Pero vamos a ver cómo, ¿verdad? Cómo Pablo le está instruyendo a Timoteo, guardando vuestra vocación. Vamos a comenzar con el punto número 1, guardando vuestra vocación. Peleando la buena batalla. Primera de Timoteo 1, 18 y 19. Dice en el 1:18: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo le está diciendo este mandamiento, hijo Timoteo. ¿Cuál era el mandamiento que Pablo le estaba encargando a Timoteo? Que se guardase de las falsas enseñanzas. Le estaba diciendo que guardase, ¿qué? La sana doctrina.
Eso es lo que Pablo le estaba encargando cuando comenzamos la primera carta a Timoteo. Le está diciendo que guardase la verdad, que guardase el evangelio puro, que guardase la sana doctrina y que se cuidara de las falsas enseñanzas. Pero le dice, oh hijo Timoteo, aquí es donde vemos la relación que había entre Timoteo y Pablo, una relación estrecha. Quizás se había fomentado, ¿verdad? En ese viaje que había tenido que Timoteo había acompañado a Pablo, se había fomentado y se había estrechado esa unión. Y nosotros vemos, y si nosotros nos vamos aquí simplemente en Canaán, vemos cómo nuestro pastor tiene esa relación estrecha con cada uno de nosotros. Somos una iglesia pequeña. No sé si usted lo habrá sentido, pero yo sí siento que mi pastor está cerca y que en cualquier momento que yo necesite, Él está ahí. Entonces solamente tenemos nosotros que levantar el teléfono. A veces queremos que Él nos adivine, pero levante el teléfono y Él está dispuesto. Es un pastor del cual nosotros tenemos que darle gracias a Dios. No porque el pastor esté aquí, como quiera lo iba a mencionar yo. Es un pastor, un verdadero pastor que tiene cuidado de sus ovejas. Entonces, ¿verdad? Dice este mandamiento, hijo Timoteo, es esa relación. Y si usted quiere tener una relación, usted la puede tener. Pero muchas veces buscamos nomás la relación con el pastor solamente para mi beneficio, para cuando yo necesito. Pero ¿qué tal para cuando se necesita para el servicio? ¿Qué tal cuando nuestro pastor necesita una mano que estrecha, al cual le pueda encargar? Te encargo a ti, hijo, te encargo a ti, hijo de Canaán, que ahora tú te pares enfrente, porque él muchas veces se cansa. Entonces esa era la relación que había entre Pablo y Timoteo. ¿A quién le va a pasar la antorcha a nuestro pastor? ¿A quién se la va a pasar? Pablo se la estaba pasando a Timoteo. Oh hijo Timoteo, le dice, a ti hijo Timoteo, como un hijo lo amaba. Y muchas veces nosotros traicionamos a quien nos da la mano. Entonces dice, 1 de Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Cuál era el don que había en Timoteo? Cuando fueron impuestas las manos sobre Timoteo, había siempre que se imponían las manos era para que el Espíritu Santo de Dios lo bendijera, para que el Espíritu Santo de Dios lo confirmara. Eso es lo que hacía el presbiterio cuando habían impuesto las manos sobre Timoteo. ¿Para qué? Para fortalecerlo, para que esa profecía era la palabra de Dios que se le había instruido a Timoteo y se le había encargado que él fuera y predicara la sana doctrina, que se cuidara de las falsas enseñanzas, que él iba a militar, ¿verdad? Como un buen soldado iba a militar, se iba a enfrentar a oposición, se iba a enfrentar a situaciones adversas, pero ya con el poder del Espíritu Santo iba a ser más que vencedor. Entonces es lo que le está diciendo, le está recordando Pablo a Timoteo. ¿Para qué? Para que recuerde que Timoteo fue lleno del poder del Espíritu Santo, para que no descuide ese don del Espíritu Santo que había sido puesto en él. Por lo tanto le está recordando Pablo a Timoteo, ¿verdad? Dice se hicieron esas profecías, que milites por ellas la buena milicia. ¿Cuál era la buena milicia? Es la batalla a la cual nos enfrentamos nosotros, de defender la sana doctrina, de defender las verdaderas enseñanzas de Jesucristo, de no conformarnos a este siglo, de no nosotros dejarnos seducir por palabras vanas, por palabras huecas que nos quieran instruir en otra parte. Entonces eso le está diciendo, ¿verdad? Se fue profetizada, era el Espíritu Santo. En 1 de Timoteo 1:3 dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que enmendases a algunos que no enseñasen diferente doctrina? O sea, le está diciendo, cuida esta doctrina, cuida la verdadera enseñanza, cuida lo que se te ha instruido, cuida el evangelio puro, el evangelio sin mancha. No permitas que sea contaminado. Y lo vimos en la clase pasada, cómo estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas estaban tratando de seducir aún al liderazgo de la iglesia. Entonces Pablo le está diciendo, tú con una buena conciencia,
con un corazón limpio, una buena conciencia y con la fe no fingida, es como te debes de parar enfrente, y con eso es con lo que vas a defender la sana doctrina. Y esto enseña a toda la iglesia a que tengan un corazón limpio, una conciencia tranquila y una fe no fingida, para poder contrarrestar las falsas enseñanzas. Mientras caminamos nosotros en integridad, mientras caminamos nosotros en la verdad, en sinceridad, cuando tenemos una conciencia tranquila que no nos está diciendo estás mal, entonces es la manera en que se contrarrestan las falsas enseñanzas. Mientras no andamos nosotros en divisiones, mientras no andemos nosotros con pleitos, con contiendas, con divisiones, disensiones, entonces tenemos la conciencia tranquila, y es la manera en que vamos a contrarrestar. No nos vamos a poner al tú por tú con las personas que quieran discutir. Acuérdense que le dije que la palabra del Señor no es para discusión. La palabra del Señor es para edificación, para exhortación, para enseñar, no para discutirla. Entonces eso es lo que estaba pasando. Pablo le está diciendo: tú afiánzate, pelea esta buena batalla como un buen soldado. El buen soldado, hermanos, cuando va a la batalla, el soldado va enfrente y no le importa que venga el adversario. Él va enfrente porque sabe que lleva detrás de él, lleva a otros soldados a los cuales va a proteger. O si va atrás, también continúan o permanecen en su posición. ¿Por qué? Porque tienen que defenderse unos a otros. El buen soldado no regresa para atrás. Así Timoteo le está diciendo: tú mantente firme. ¿En qué? En la fe, en esa fe no fingida que hay en ti, Timoteo. Es lo que debes de hacer. Entonces, ¿verdad? Vemos cómo Timoteo tenía que mantenerse firme. El enemigo, hermanos, va a tratar de amedrentar a la iglesia. El enemigo va a tratar de darle a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Nuestro pastor. El enemigo va a tratar de amedrentarlo, va a tratar de atacarlo. Y por lo tanto, Pablo, ¿qué es lo que está haciendo? Pablo no cesa de orar ni de día ni de noche por Timoteo. Porque Timoteo va enfrente ahorita en esa milicia. Timoteo va a pelear esta batalla. Nuestro pastor está peleando esta batalla. Él necesita nuestras oraciones. Cada día en sus oraciones, pongámoslo en oración. Porque el enemigo trata de atacar siempre la cabeza o el liderazgo. ¿Para qué? Para que caigan, porque si ataca la cabeza y le da a la cabeza, la iglesia se debilita y ya no servimos de testimonio allá afuera. Entonces esa debe de ser, porque él está diciendo: estas relaciones son diferentes a las relaciones humanas. Es diferente. Es diferente. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos que protegernos unos a otros como buenos soldados de Jesucristo. Vamos juntos a la batalla, pero tenemos que proteger al que va enfrente, porque es el que va a enfrentar primeramente al enemigo. Y esa es la relación que debe de haber entre iglesia, liderazgo, pastorado. Defender, nosotros ir al frente también como buenos soldados y no retroceder. Porque muchas veces decimos: bueno, pues que las enfrente solas las batallas. Pero somos todos un equipo, y eso es lo que debe de imperar en la iglesia. Una buena relación, ¿verdad? Una relación de unanimidad. Y cómo se pelean nuestras batallas, no es que el pastor va a ir y agarrar un rifle, una espada, sino nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Esa es nuestra lucha. ¿Y de qué manera? ¿Cuáles son las armas que nosotros tenemos como buenos soldados? Es nuestra oración, son nuestras rodillas, es nuestra intercesión por ellos, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que mantener esa fe y creer en las verdades escriturales, creer en la palabra de Dios, creer en las enseñanzas, tener una buena fe, y dice, y una buena conciencia. Esas son también las armas con las cuales nos vamos a enfrentar. Entonces, hermanos, eso es, dice en 1:5, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio,
de buena conciencia y de fe no fingida. Pablo sabe que le está pidiendo a Timoteo: pelea, milita la buena batalla, pero yo conozco quién eres tú, Timoteo. Yo sé que tienes una fe no fingida, sé que tienes una conciencia tranquila, porque te pude conocer en el caminar que anduvimos juntos. Pude saber quién eres tú, Timoteo. Entonces, ¿verdad? Vamos a ver, dice Pablo que algunos se habían apartado de la fe y por lo tanto le está diciendo a Timoteo: tú permanece, Timoteo. No permitas que esas falsas enseñanzas sigan introduciéndose en la iglesia, esas herejías que se introduzcan en la iglesia. Entonces le está diciendo ahora: evita la parcialidad y manteniendo la pureza. Le dice, evitando la parcialidad. Vamos a ver en 1 de Timoteo 5:21, 23. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo le está diciendo aquí, te encarezco delante de Dios. Está poniendo a Dios como testigo del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Acuérdense que nosotros, los ángeles están mirando qué es lo que nosotros hacemos. Pues con más razón nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Miran de qué manera nos estamos conduciendo nosotros. Que guardes estas cosas. ¿Qué es lo que tenía que guardar Timoteo? Tenía que guardar la verdad pura del evangelio. Eso es lo que tenía, la pureza del evangelio, no dejarse contaminar, ¿verdad? Por nada. Y le dice, no pongas, fíjese, aquí ya le está dando instrucciones. Acuérdense que le dije que íbamos a estar mirando cómo Pablo le está enseñando al líder, a Timoteo, ¿verdad? Cómo debe de ser la selección de los obispos, cómo debe ser la selección de los diáconos. Entonces le dice, sabemos nosotros que en cada iglesia hay un gobierno, hay ancianos, los cuales el pastor se apoya en esos ancianos para la toma de decisiones. Y le dice, pero no las impongas con ligereza, Timoteo. Cuando vayas a escoger ancianos de la iglesia, los cuales van a servirte de apoyo, tienes que ver el carácter de ellos, tienes que, no cualquiera, no nada más porque me cae bien va a ser el anciano que yo voy a elegir, sino los ancianos tenían que ser de buen testimonio, de una sola mujer, no bebedores de vino, ¿verdad? Que tuvieran buen testimonio y que no fueran dados a las ganancias deshonestas. Eso es lo que Pablo le había dicho a Timoteo, cómo debería ser esos diáconos, esos ancianos en los cuales se apoya nuestro pastor, el líder de la iglesia, cómo debería de conducirse. No los impongas con ligereza porque después te van a avergonzar, ¿verdad? Es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Y luego le dice, en el 5:17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, si había esos recursos económicos, Pablo le está diciendo a esos ancianos que te sirven, a esos ancianos que te ayudan a gobernar la iglesia, ¿verdad? Son dignos de un salario. También estas son las indicaciones que Pablo le está diciendo. Entonces, le está diciendo aquí a Timoteo. Pero también le dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Hay gente que se va a levantar, como le digo, contra el liderazgo. Hay gente que va a tratar de acusar a los líderes, a los ancianos que apoyan al pastor. Hay gente que se va a levantar, pero a no ser con 2 o 3 testigos, como nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo, que cuando alguien hubiera sido encontrado en alguna falta, que buscara 2 o 3 testigos y que primeramente tenía que enfrentarme yo hacia la persona. Después no, pues busca 2 o 3 testigos. Y si aún así no admite su error, entonces preséntalo a la iglesia. Entonces aquí le está diciendo Pablo a Timoteo, ¿verdad? De que no admitiera, a no ser por 2 o 3 testigos que dijeran si tenían algo en contra de ese líder, de ese anciano, que solamente de esa manera lo podía enfrentar. Y también le está diciendo, hermanos, que cuando un líder, ¿verdad? Porque hermanos, debemos de ser buen testimonio.
El liderazgo no es impuesto a la ligereza. Si no tenemos buen testimonio, entonces mejor, pastor, mejor no me ponga, porque pues yo vivo de otra manera. Entonces un líder tiene que dar la cara. El liderazgo tiene que pararse frente y decir, ser transparente. No podemos poner a la ligereza no puede cualquier persona ser líder, hermanos. Entonces el pastor tiene que tener ese cuidado de saber quién está a la cabeza, a quién ha puesto como líderes de la iglesia. Entonces le dice, y hermanos, también en el 17 dice, a los que persisten en pecar, en el 20 dice, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. O sea, si hay un líder, hermanos, qué triste, ¿verdad? Que así dice, es palabra de Dios, ¿verdad? Si un líder se ha encontrado, ¿verdad?, haciendo mal uso de los bienes de la iglesia o siendo de mal testimonio, ponlo enfrente de la iglesia y díselo a la iglesia, porque las cosas de Dios son serias, son sagradas. No podemos nosotros aceptar la posición de un liderazgo si nuestra vida está contaminada o está en pecado. Entonces, preséntalo a la iglesia. Imagínense, ¿a quién de nosotros nos pondría el pastor enfrente? Decir, esta hermana, este hermano, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. El liderazgo no es tomado a la ligereza. Las posiciones que se nos dan no deben de ser tomados a la ligereza. Los adoradores no deben de ser tomados ligeramente. Todos tenemos una gran responsabilidad, no delante del pastor, sino delante de Dios. Ser de buen testimonio delante de Dios. Entonces es lo que le está diciendo, que no aceptara acusación, sino que fuera con 2 o 3 testigos, ¿verdad? Y luego termina, ¿verdad?, diciéndole, consérvate puro, ¿verdad? Y pues así como le está diciendo de una manera tan enérgica, de que se pare en la sana doctrina, que viva con una conciencia tranquila y con un corazón limpio, y luego al final le dice, consérvate puro, decir, ya no me voy a tomar el remedio para mi estómago porque pues me tengo que conservar puro. Pero no, Pablo todavía en esa bondad, en ese amor y en esa relación que tenía para con Timoteo, esa relación tan estrecha, sabía el problema que Pablo tenía del estómago, y entonces le dice, pero tómate un poquito de vino para el malestar que tienes en el estómago. No le dijo emborráchate, ¿verdad? Entonces tómate un poquito de vino porque ese le hacía bien a su estómago. Eran los remedios. Usted sabe que hay remedios caseros. Entonces ese era el remedio que había en esa antigüedad. No le dijo tómate toda la botella de vino, sino por causa de tu enfermedad. No es que esté permitiendo que tomemos vino porque queremos tomar, sino por causa de tu enfermedad. Entonces aquí Pablo en esa relación lo está ministrando, en esa relación estrecha, ¿verdad? No admitas, ¿verdad? No seas imparcial, no seas tú de que a sí lo voy a reprender, a no, sino llévate una buena relación con los líderes, pero mira que sean, ¿verdad?, líderes que son ancianos, que tengan buen testimonio, líderes que sean de buen testimonio para que los puedas tú usar para que te ayuden en el ministerio. Entonces eso es lo que Pablo le está aconsejando a Timoteo como un buen padre, como un pastor que tiene cuidado de su grey, como un padre espiritual que lleva una buena relación. Esas son las relaciones interpersonales que deben de existir en la iglesia. Unas relaciones donde tengo la libertad de exhortarte, tengo la libertad de ministrarte, tengo la libertad de enseñarte. Y muchas veces no queremos que se nos reprenda, ¿verdad? Queremos que se nos digan las cosas bonitas a nosotros, pero el pastor tiene esa libertad de reprendernos y de exhortarnos. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Pero es un pastor tan bueno que, ay, Dios mío, que no nos ha exhortado, ¿verdad?, como debería de exhortarnos así personalmente, ¿verdad? Oh, Timoteo, protegiendo su ministerio, primera de Timoteo 6, 20, 21. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe.
La gracia sea contigo. Amén. Oh, Timoteo, ay, Timoteo, o sea, o sea, tenía ese gran peso Pablo, ¿verdad? Oh, Timoteo, por favor, Timoteo, te lo vuelvo a repetir, guarda ese mandamiento, guarda esa sana doctrina, guárdate de esos falsos maestros, guárdate de esas falsas enseñanzas que se quieren introducir. ¿Y cuáles eran esas falsas enseñanzas? Lo vimos la semana pasada, el gnosticismo, ¿verdad? Sabe que la ciencia es conocimiento. Entonces el gnóstico pensaba que entre más alto y más elevado era el conocimiento que ellos tenían, más espirituales se volvían ellos. Entonces ellos decían que la carne era mala, muy mala era la carne, y que el espíritu era bueno. Por lo tanto tenían que alimentar el espíritu y tenían que tener un conocimiento más profundo de las cosas de Dios. O sea, más científicos se tenían que volver. Evita esas vanas palabras de ciencia, ¿verdad? Que ellos se creen más sabios. Y si nosotros nos vamos a la ciencia ahorita en la actualidad, yo no sé, hermanos, pero el hombre está desquiciado completamente. Yo miraba, ¿verdad? De los científicos, yo no sé si, parece que no sé si en alguna predicación lo han dicho, ese corazón de cerdo que le quieren poner al hombre para que viva. Le digo, me decía mi esposo, si a ti estuvieras mala del corazón y te dijeran te vamos a poner un corazón de cerdo, le dije, hasta donde el Señor quiera, con el corazón que yo tengo, le dije, porque el Señor tiene bien establecido los días míos, y si ya mi corazón no sirve, pues es que ya me voy con Él. Le digo, ¿por qué voy a querer que ahora, no sé si usted miraría, que quieren trasplantar la cabeza de uno a otro cuerpo? Mira, lo pasaron en las noticias. La cabeza, cortarle la cabeza y ponérsela a otro cuerpo. Digo yo, Señor, qué aberraciones está haciendo la ciencia con ese conocimiento que Dios le dio al ser humano y le dio libre albedrío, pero el hombre está tratando de hacer, hermanos, barbaridad y media que van en contra de la ley establecida por Dios. Dios nos dio un cuerpo perfecto, y cuando este cuerpo, esta cabeza ya deje de funcionar, pues ya dejó. ¿Por qué voy a querer que me pongan otra cabeza que ya tiene otro cerebro y otro, ¿verdad? Otros pensamientos, otras ideologías. Hermanos, el hombre ha caído en barbaridad y media. Entonces, ¿qué estamos viendo esos tiempos donde la ciencia quiere hacer más que Dios? Miré yo, hermanos, yo no sé si será cierto, ¿verdad? Pero que hasta están fabricando úteros artificiales para procrear ahí niños. Entonces son cosas que digo, Señor, estas son aberraciones que van en contra. Pues así estaban en estos tiempos en los que estaba Timoteo. Evítate de esas vanas pláticas y vano conocimiento que ellos llaman ciencia. Porque te van a poder, aunque tú estás firme, aunque tienes una conciencia tranquila, aunque tienes un corazón limpio, ¿verdad? Dice, puede que te envanezcan, puede que te seduzcan, puede que te dejen seducir. Por eso Pablo le dice, oh Timoteo, porque puede que caigas en alguna de esas falsas enseñanzas que están ellos dictaminando. Entonces, por eso protege, ¿verdad? Protégete, Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Guarda lo que se te ha encomendado como un tesoro bien guardado. Ese tesoro, hermanos, es el evangelio que nosotros tenemos. Es el evangelio puro. Es el evangelio, hermanos, que nosotros tenemos que permanecer firmes aún en medio de la adversidad, aún en medio de lo que nosotros podamos ver. En esta convención regional que se presentó, en esta convención, hablaba el pastor, dijo de cómo en una de las iglesias más grandes ha entrado la división en esa gran iglesia, ¿verdad? Esa gran denominación. Ha entrado la división, por lo tanto tenemos nosotros que guardar la buena palabra, la sana doctrina, porque estamos nosotros viviendo esos tiempos donde en las iglesias se está metiendo el liberalismo. Entonces se dividió de la manera liberales para acá,
conservadores para acá. Usted y yo, ¿de cuáles somos? Debemos de ser de esos conservadores y no permitir que esas falsas enseñanzas vengan a querer introducirse en nuestra mente, que aceptemos lo que el hombre quiera instruir, lo que el hombre quiera meter, agregar o quitar a la palabra. Acuérdese que la falsa doctrina o falsa enseñanza es la que le agrega o le quita a la palabra de Dios. Entonces vimos también, estamos viendo ahorita una Biblia que se está tratando de adaptar a como el hombre quiere, no a como Dios quiere, a como ha sido traducida, sino le están quitando textos bíblicos que incomoden al ser humano, le están agregando cosas que no dice la palabra de Dios. Entonces esos son los tiempos en los que estamos viviendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que permanecer firmes en la sana doctrina que se nos ha enseñado. Y por lo tanto, un día que van a llegar en que le van a quitar sus Biblias, entonces tenemos que aprender la palabra de Dios. Eso es lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos cómo vivimos en momentos muy, muy críticos en la humanidad. Vivimos los últimos tiempos, estamos viviendo esos tiempos difíciles donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, donde la iglesia está empezando a ser perseguida. Así es de que tenemos que permanecer. Usted sabe si permanece o se vuelve para atrás. Pero dice Pablo, le está encargando aquí Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y cualquiera que se enreda en esta batalla tiene que permanecer y continuar hacia adelante y no retroceder. Venga lo que venga. Es como Pablo le estaba encargando a Timoteo. Intercediendo por los líderes cristianos. Aquí viene la intercesión, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1, 2 y 4. Entonces dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Esa relación estrecha que había entre Pablo y Timoteo, ¿verdad? Le está diciendo, le dice sus saludos tan hermosos que le dice gracia, que la gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo estén contigo. O sea, los buenos deseos, ese amor, esa unidad que había entre Pablo y Timoteo, se lo está deseando a Timoteo, ¿verdad? Pablo a Timoteo, y le dice, amado hijo, o sea, eres mi amado hijo. Y así nosotros vemos como somos hijos amados, hijos espirituales de nuestro pastor, ¿verdad? Él nos ama y Él desea que todos seamos prosperados. Cuando Él habla palabra, cuando Él desgasta su vida aquí, dándola aquí. Usted ve cómo Él se fatiga, cómo se cansa, pero es con la finalidad de que nosotros seamos exhortados y que recapacitemos y que la palabra de Dios penetre en nuestro ser para que haya un cambio en nuestras vidas y que no nos conformemos a cómo estamos llevando nuestro cristianismo. El pastor quisiera que todos fuéramos Timoteos. El deseo de todo pastor es de que todos seamos servidores de Jesucristo, fieles seguidores de Jesucristo, fieles adoradores. Por lo tanto, su trabajo es estar aquí. Y Pablo le está diciendo, amado hijo. Entonces vemos cómo él lo amaba como un hijo, ¿verdad? Como un padre ama a su hijo, pero también se está apoyando en Timoteo. Como le digo, le está pasando esa antorcha a Timoteo porque le encarga, yo no puedo ir, estoy encarcelado, pero te encargo las iglesias. Es más, ya no te encargo nomás la iglesia de Éfeso, sino que haz obra de evangelista, que ministres, que vayas a las iglesias a donde yo no puedo ir, para que veas cómo se están conduciendo y para que lleves esa buena doctrina, esa sana doctrina. Sea llevada, ¿verdad? Y todavía le dice en 2 de Timoteo 4:9, procura venir a verme pronto, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso.
en el 4:13 dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo se está apoyando ahora en Timoteo. Pablo no puede ir hacia donde está Timoteo, pero Timoteo sí puede ir a donde está Pablo y le está haciendo esos encargos, ¿verdad? Le dice, procura venir a verme pronto. Quizás se sentía solo, quizás Pablo se sentía, lo habían abandonado unos y otros los había enviado a otras iglesias, ¿verdad? A Tito lo había enviado a Grecia, ¿verdad? A Galacia, a Tito a Dalmacia lo habían mandado, pero sabemos que Tito era predicador en Grecia también, pero se sentía en esos momentos solos y decía, solo Lucas está conmigo, trae a Marcos contigo. Esos momentos de soledad, nosotros nunca hemos podido ver los momentos de soledad de nuestro pastor, pero hay momentos en que ellos se sienten solos, que sienten la carga pesada, y así estaba sintiendo Pablo, así como nuestros pastores, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que decirle, pastor, ¿en qué le podemos ayudar? Trabajar hombro con él y decirle, pastor, yo quizás no sepa predicar, pero estoy dispuesto, yo quiero ser de los que le ayuden a predicar, pastor. Solamente lo que Dios busca es disposición y un corazón, ¿verdad? Dispuesto a ayudar, un corazón de siervo, porque el Señor capacita, el Señor es el que lo va a capacitar, pero decirle, pastor, yo estoy dispuesto, decirle, presentarse con él, ser de apoyo para él. Entonces es lo que Pablo se estaba apoyando en Timoteo, pasándole esa antorcha a Timoteo. Entonces le dice, ¿verdad? Que le hace esos encargos. Entonces Pablo le agradece a Dios, primeramente le da gracias a Dios por la salvación de Timoteo, por lo que Dios estaba haciendo en la vida de Timoteo. Pero no nada más le da gracias a Dios por la vida de Timoteo y no le desea solamente buenas, la misericordia, la paz y la gracia de Dios sean contigo, sino que también le está diciendo, ¿verdad? No ceso de orar por ti de día y de noche. Muchas veces sentimos nosotros ¿qué podemos hacer por el ministerio? A veces sentimos que ya estamos cansados. Vamos a pasarle la antorcha a nosotros a alguien más. Que Dios nos siga dando fuerzas hasta donde podamos para ayudar al pastor. Pero hay nuevas generaciones que vienen. Esas nuevas generaciones tienen más jóvenes que nosotros, con más ímpetu que nosotros. Entonces son los que se deben de levantar. ¿Para qué? Para ayudar. Le dice Pablo, yo no ceso de orar por ti de día y de noche. Hay gente que siente, hermanos, ¿qué puedo yo hacer? Hermanos, la intercesión. Pablo no podía caminar, no podía viajar hasta allá, hasta Colosas, no podía viajar a Éfeso, no podía ir Pablo, pero sus oraciones sí podían llegar. Las oraciones nuestras sí pueden llegar a fortalecer al liderazgo, a fortalecer a nuestro pastor. Esas son las relaciones interpersonales en la iglesia, la unanimidad que debe de haber en la iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque sé que yo no sé si usted ore por mí, pero sé de unos hermanos que yo les he rogado y ellos siempre me dicen, estamos orando por usted, hermana. Le digo, gracias, hermanos, porque para pararse aquí enfrente necesita uno las oraciones. No crea que venimos con temor y temblor delante de Dios, pero sí necesitamos sus oraciones. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos ayude, ¿verdad?, en poder transmitir las verdades que estamos enseñando en esta mañana. Se necesita la oración suya, la intercesión de los unos por los otros. Necesitamos interceder unos por otros, hermanos. Esas son las relaciones que debe de haber en la iglesia. Es lo que Pablo está enseñando, cómo debe de ser el liderazgo, cómo debemos de ser nosotros, interceder por nuestros líderes, interceder por nuestro pastor. Es lo que Pablo estaba haciendo. Él no podía ir. Hermana Concha, si nos está escuchando, no sienta que usted no está siendo parte. Hermana Concha, usted puede interceder por nuestro pastor, usted puede interceder por nosotros. A veces sentimos que no podemos hacer nada, pero aún en el lecho en la cama donde está enfermo una persona puede seguir intercediendo. Yo recuerdo a nuestra hermana Nelly decía, yo no puedo ir a la iglesia, pero yo oro por usted, yo oro por mi pastor, yo hago oración. Mi hermana enferma, ella aún intercedía por la iglesia. Y eso es lo que podemos nosotros hacer. Entonces eso es lo que Pablo está haciendo por
por Timoteo, ¿verdad? Y trae a la memoria la fe no fingida que había en Timoteo. Pablo ora por Timoteo. Así es de que, hermanos, nosotros debemos orar por nuestros jóvenes también, por nuestros Timoteos, esa nueva generación que viene, ese Ronnie, ese Dani Ventura, ese Esdras, ¿verdad? Esos jóvenes, Jonathan, debemos de orar por ellos para que el Espíritu Santo los envuelva y que sean esa generación en las cuales vienen detrás de nosotros. Esos jóvenes, esa glorita, ¿verdad? Esos jóvenes que están en la iglesia, que el Espíritu Santo los tome, Jackie. Esos jóvenes, Ada, ¿verdad? Que esos jóvenes que vienen, ¿verdad? Vengan dispuestos a traer esas. Tenemos que orar por ellos, para que el Señor los fortalezca. Es un camino difícil, es un camino con piedras, es un camino estrecho. Pero Dios los puede fortalecer por el don que hay en ellos, el don del Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo Pablo está intercediendo. Había una relación muy estrecha que había entre Pablo, Timoteo, y ahora vamos a ver la relación que hay entre Pablo y Filemón. Pero lo que debemos de aprender en esta mañana es que nuestro deber como cristianos y deber para tener una buena relaciones interpersonales como cristianos, diferentes a las relaciones humanas, debemos de orar los unos por los otros, interceder los unos por los otros, porque se necesita. Gratitud de Pablo a Filemón. Vamos a ver ahora a Filemón, ¿verdad? Ese gran amigo de Pablo. Vamos a ver nos vamos a ir a Filemón. Doy gracias en 1:4, ¿verdad? Dice, doy gracias a Dios, a mi Dios, haciendo siempre de memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todos, bien que está en vosotros por Cristo, de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, los hermanos han sido confortados los corazones de los santos. Porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Vemos a Pablo, ¿verdad?, escribiéndole a su amigo Filemón. Filemón había sido encargado de la iglesia de Colosas. Vemos el libro de Colosenses, pues bueno, los colosenses se juntaban en la casa de Filemón. Filemón era ese hombre, ¿verdad? Quizás un hombre adinerado, quizás un hombre rico, ¿verdad? Que tenía posesiones, porque, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cómo tenía esclavos, ¿verdad? Vamos a hablar, Pablo le va a hablar de Onésimo, ¿verdad? Doy gracias a mi Dios. Pablo daba gracias a Dios por la vida de Filemón. Así debemos nosotros ser agradecidos con Dios, dar gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, dar gracias a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos. Entonces, ¿verdad? Dice, es el patrón que Pablo seguía, ¿verdad? De dar ese saludo de amor, ¿verdad? Y más con esa relación que tenía con Filemón. Pablo le dice que siempre lo tiene en sus oraciones igual. Pablo era un verdadero intercesor. Acordémonos de Ana, la profetisa que estaba en el templo cuando Jesucristo, ¿verdad?, fue presentado en el templo. Dice que Ana, ¿verdad?, viuda por más de 80 años, ella estaba intercediendo en el templo. Así es de que nosotros podemos ser intercesores. Si la verdad digo yo, pues es que yo no creo que, no encuentro todavía el don para el propósito para el cual Dios me ha llamado, pues mientras se lo encuentra, sea intercesor, ¿verdad? Si no encuentra otra cosa, pues sea intercesor. Entonces Pablo aquí está orando, ¿verdad? Un gran amigo de Pablo. Oigo del amor y de la fe. Este amor y esta fe, hermanos, van de la mano, van unidos el amor y la fe. Si tenemos fe, tenemos amor, y si tenemos amor, tenemos fe. Bueno, no, hay gente que dice que tiene amor, pero no tienen fe, hermanos. Pero van de la mano, van unidos, tienen que ir relacionaditos, ¿verdad? Porque mucha gente de fuera dicen que son bien amorosos, pero no tienen fe.
creen que el amor o las obras, creen que por sus obras en eso se manifiesta el amor. Y el amor es más que eso. El amor es sacrificio, el amor es entregarse, es negarse uno a sí mismo. Entonces, oye, ese amor que había en Filemón, ¿verdad? Pablo le agradece a Dios y le dice, ese amor, dice, lo lleva a la participación de la fe. Cuando tenemos nosotros ese amor y tenemos esa fe genuina que viene de Dios, eso nos produce en nosotros el hacer la obra de Dios, el ver por los demás. ¿Qué estaba haciendo Filemón en la iglesia de Colosas? Él participaba para con los santos, por las necesidades de los santos. Él de las cosas, los bienes materiales que él tenía, los ponía a disposición donde había necesidad. Ahí estaba Filemón, ¿verdad? ¿Por qué? Por la fe que él tenía y por el amor que Dios produce en nosotros, ¿verdad? Primero tenemos que tener esa fe. El Señor va cambiando todo nuestro ser y produce amor los unos por los otros. Eso es lo que estaba haciendo Filemón en Colosas, participando de la fe. Había una coinonía, una comunión. Esa coinonía, hermanos, que debe de haber entre los hermanos es una comunión, una unidad y una participación. No es nada más de que te amo mucho de palabra, pero cuando veo la necesidad del hermano o de la hermana, cierro mis ojos y me doy la vuelta, ¿verdad? La coinonía es ver las necesidades de los demás y participar. Eso es lo que estaba haciendo Filemón, ¿verdad? El amor y la fe. El amor es un resultado práctico de la fe. Cuando practicamos nosotros el amor, es práctico, no es de lengua, ¿verdad? Ni de palabra, es práctico. El amor se manifiesta cuando nosotros vemos a los demás y tenemos compasión y misericordia por los demás. Cuando quizás usted no tenga una necesidad económica, pero tiene una necesidad de oración, de que yo ore por usted, eso es coinonía, eso es participar, eso es movido, ¿verdad? Practicar la fe, practicar el amor. Cuando veo la necesidad del hermano y no cierro mis ojos, ni pienso nada más en mí egoístamente, sino que pienso en los demás. Eso es lo que estaba haciendo aquí Filemón, esa relación que Filemón tenía con los miembros de la iglesia de Colosa, ¿verdad? Entonces estamos viendo que Filemón sentía, dice, compartió su fe, dice, satisfaciendo las necesidades de los demás. Filemón podía experimentar ese gozo que se experimenta cuando usted ayuda a alguien, cuando usted intercede por alguien. Usted siente satisfacción y sentimos sumo gozo cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, que es mirar los unos por los otros, que es amarnos los unos a los otros. Sentimos gozo, no nada más cuando decimos amar, sino cuando practicamos ese amor. Entonces es lo que estaba haciendo Filemón, dice, y tenemos gran gozo. Pablo había escuchado lo que Filemón estaba haciendo en Colosas y Pablo estaba gozoso de que lo que él había enseñado se estuviera llevando a la práctica en la iglesia. Nuestro pastor, oiga, por predicación, por sana doctrina, sana enseñanza, no ha pasado. Aquí se nos ha enseñado cómo debe de ser nuestro amor, cómo debemos de mirar los unos por los otros. Y si no lo hacemos, como le dije la semana pasada, es porque no queremos, porque por la palabra ha sido impartida. Es que la palabra a veces no le ponemos atención o agarramos nomás lo que me conviene y lo que me sirve a mí, que son las promesas de Dios para mi vida, para lo que yo necesito, pero no para los demás. A veces somos tan egoístas que pensamos solamente en mis necesidades y no vemos por las necesidades de los demás, ni intercedemos por los demás. Y eso es actuar con egoísmo, cuando el Señor nos está enseñando que debemos de ver los unos por los otros, así como estaba viendo. Entonces Pablo tenía ese gran gozo porque había confortado los corazones de los santos, ¿verdad? Había confortado a esas necesidades que habían. Filemón lo había hecho. Entonces vemos que nosotros somos llamados a servirnos los unos a los otros.
La solicitud de Pablo a Filemón, Filemón 1, 17, 19, hermanos. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, y si en algo te dañó, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿De qué le está encargando aquí? ¿Qué le está encargando Pablo a Filemón? Vemos que Onésimo había llegado, ese esclavo que había huido de la finca o de la provincia donde estaba, de Colosas, y que era esclavo de Filemón, huye, ¿verdad? Y posiblemente pues al huir tenía que hacer gastos, ¿verdad? Entonces tuvo que haber sustraído bienes para poder sustentar los gastos que ameritaba ese viaje, porque llegó hasta Roma, llegó hasta donde Pablo estaba, y Pablo le está diciendo que Onésimo lo había engendrado en las prisiones. O sea, por la predicación de Pablo hacia Onésimo, Onésimo se había convertido a Jesucristo. Y entonces, ¿qué está pasando? Filemón le está diciendo, lo engendré en mis prisiones y ahora te estoy rogando que tú lo recibas, ¿verdad? Si tú me tienes por compañero, si somos tú y yo esos amigos, ¿verdad? Amigos y compañeros de milicia, si estamos en el mismo sentir en Jesucristo, entonces te ruego, ¿verdad? Que recibas a Onésimo. Onésimo me fue muy útil a mí en mis prisiones porque tú no estabas conmigo. Onésimo me ayudó, fue mi compañero en las prisiones y me ayudó mucho cuando estuvo conmigo. Pero ahora yo sé que te lo regreso ya como otra persona, te lo regreso ya convertido, te lo estoy regresando, ¿verdad? Te va a ser útil a ti para el ministerio en Colosas. Entonces recíbelo como a mí mismo. Entonces fíjese así, él intercediendo por el culpable, Pablo intercediendo por el pecador, Pablo intercediendo por el que merecía un castigo. Usted sabe que los esclavos, al momento de que huían, al momento de que robaban, eran castigados duramente. Pero Pablo le está diciendo, va a ir Onésimo, va a regresar contigo, pero por favor, trátalo como si me trataras a mí. Así como nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no tenía ninguna culpa. Y Él se dio a sí mismo por nosotros, pecadores que merecíamos el peor castigo. Así Pablo está intercediendo por Onésimo. Recíbelo como a mí mismo, y si en algo te dañó, ponlo a mi cuenta. Yo me pongo enfrente por Onésimo. ¿Por qué? Porque he visto el cambio radical que ha habido en Onésimo. Entonces recíbelo como si me recibieras a mí. No lo recibas ya más como esclavo, recíbelo como hermano, ya no como tu esclavo. Y si había esa relación entre esclavos y amos, había una armonía, había una coinonía. Ya los esclavos trabajaban hasta con gusto con los amos porque se habían convertido en Jesucristo. Ya no se les consideraba esclavos, pero seguían haciendo el trabajo de esclavos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pablo hace esa solicitud de que lo perdone por el amor que había en él. El amor, dice, he visto el amor y la fe que hay en ti. Por ese amor, perdona a Onésimo. Lo voy a mandar hacia ti. Si yo te soy compañero en el evangelio, entonces trata a Onésimo como si me estuvieras tratando a mí, ¿verdad? Pablo le hace esa súplica para que ese hombre culpable llegue como inocente ahora delante de Timoteo, que olvide todo lo que fue Onésimo delante de Filemón. Olvida todo lo que fue Onésimo, ahora trátalo como un hermano. Eso es lo que dice Pablo. Le dice, yo mismo lo escribo de mi mano, o sea que yo estoy confirmando lo que estoy escribiendo, que Onésimo recíbelo, ¿verdad? Recíbelo como un hermano. Él no lo podía obligar, no podía obligar a Filemón de que lo recibiera como hermano, pero le está diciendo, si yo te soy compañero, si verdaderamente está esa amistad entre tú y yo, si en verdad consideras que yo soy tu hermano en Cristo, recíbelo como a mí. Si en algo te dañó, pónmelo a mi cuenta, aunque tú me debes a mí mismo. ¿Por qué le dice tú te me debes a mí mismo? ¿Por qué? Porque Filemón, Pablo le había predicado el evangelio, Filemón había aceptado a Jesucristo, había habido un cambio rotundo en Filemón, y tú te me debes. ¿Por qué? Por la predicación de Jesucristo a tu vida.
tú te convertiste en lo que ahora eres, Filemón. Pero Pablo, ¿verdad? Estaba dispuesto a ir a pagar, ¿verdad? Pues no sé de dónde le iría a pagar Pablo, pero Pablo dijo, pónmelo a mi cuenta. Aunque ya sabía que Filemón estaba ayudando a todos los santos, ¿no iba a ayudar a Pablo también? Pablo sabía quién era Filemón, ese amigo, había esa relación que se conocían, había una transparencia en esas relaciones. Pablo afirma a Filemón, sí hermano, si tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo sabía que Filemón iba a hacer más de lo que se le estaba pidiendo. Iba a recibir a Onésimo como hermano, ¿verdad? En la fe en Jesucristo. Y le dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Pero también le dice, Pablo le dice, ya para terminar la carta, prepárame alojamiento, ¿verdad? Que sé que por sus oraciones me será concedido. Pablo le dice, había esa relación tan estrecha que Pablo podía ir y venir a casa de Filemón y sabía que iba a ser bien recibido. ¿Por qué? Porque había esa relación tan bonita, tan sincera y tan llena de amor, que Pablo confiaba en que Filemón iba a confortar su corazón. Filemón, si vas a confortar mi corazón, recibe a Onésimo. Y sabemos que sí, recibió a Onésimo. Ahora Pablo le dice, prepárame alojamiento, intercede por mí. Pablo estaba confiando en esa intercesión y que se le iba a ser concedido a Pablo salir de la prisión y poder ir a Colosas a ver a Filemón para confirmarle. Como nosotros como discípulos de Jesucristo, hermanos, somos instruidos a amarnos unos a otros, a tener una relación estrecha entre nosotros. Jesucristo les dijo, un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Así como Cristo nos amó, así como Cristo amó a la iglesia, así nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. Pero ese amor, hermanos, ese amor que tenía Pablo incluía por sus amigos, ¿verdad? Incluía ministración, incluía exhortación, incluía corrección, incluía advertencia. Así es el amor, el verdadero amor. Si el pastor nos ama, si nos amamos y vemos que alguien está en mal proceder, debemos de amarlo, pero con amor. Tratar de exhortarlo, tratar de decirle, verdad, que va por mal camino. Nuestro pastor en ese amor también nos habla a nosotros cuando él nos exhorta. Y la palabra de Dios es para eso, para edificación. Pero esas son las relaciones que deben de haber. Una relación de amor, una relación estrecha, una relación donde se nos anime, una relación donde se nos anime a permanecer firmes en la fe y en la sana doctrina. Dios les bendiga, hermanos.